pero a mí me gustan mucho las quiebras, porque me permiten repensar otra vez y empezar de cero. Estoy de acuerdo, mira que la identidad solo se confirma a partir de una crisis o un quiebre, ¿no? Uno es en tanto deja de ser otra cosa. O sea, nos cancelan el futuro, nos cancelan la imaginación. Las grandes riquezas latinoamericanas, como escuché una frase por ahí, son productos de un crimen o un milagro. La violencia empieza cuando termina la política. Es que la política es la mediación de las fuerzas contrarias, pero sin violencia, sin ataques. Venga, mediemos. A nosotros lo único que nos queda es el modelo colaborativo. Hola Santiago, ¿cómo estás? Vos sos una de las personas que más tenía ganas de invitar a este podcast, Santi. Qué bueno volvernos a reencontrar. Bien, no, gracias Juan. Mucho tiempo sin vernos y sin conversar así como con calma y con tanta luz. Sí, total. La gente cree que estar en un podcast es difícil por hablar a cámara, pero lo más difícil es aguantar la luz todo el tiempo porque estamos, y sobre todo los que hacemos actividades creativas, estamos como en luz tenue todo el tiempo, no estamos acostumbrados como a la luz. Bien, sí. Yo trabajo siempre con una lucecita pequeña ahí al lado para escribir. Ok. Bueno, Santiago, pues traes acá tu libro que no me lo alcanzaste a pasar como en el tiempo que era para leerlo, entonces como el chiste que estamos haciendo ahora, que muchos hablamos de libros que no hemos leído. Entonces, yo quería conversar de muchas cosas contigo, Santi, y también para dar un contexto, somos compañeros de la universidad, estuvimos como haciendo varios proyectos juntos y en ese momento nos unía como el amor por el cine, por la literatura, por la creación. Y en mi caso, que también pues soy publicista de Bolivariana, vos te fuiste por el lado de la filosofía y generaste como una ruptura en ese tema de la publicidad y te fuiste a la filosofía. Yo quiero hablar de eso primero, Santi. Bien, sabes, como que esos momentos fueron creo que muy importantes creo que además en la vida de la ciudad de hace 12 años, como que uno tenía esa posibilidad, yo creo que de escoger, digamos de alguna manera Medellín era una ciudad distinta, y que a mí el trabajo como audiovisual me fue llevando como a otros formatos. Eh, yo tuve como una especie de crisis, como no sé si espiritual o qué, con la publicidad, porque me parecía absolutamente vacua y banal lo que estábamos haciendo en las actividades de la universidad. Y lo era. Y lo era, tal vez, sí. De verdad que era pues frustrante como uno querer hacer muchas cosas y los profes y el pensum y un poco era pues una cosa como muy delgada, sin densidad, sin como un espíritu interesante. Y entonces busqué en la filosofía y que estaba pues muy cerca en la facultad de filosofía, como empezar a buscar otras cosas y me enamoré profundamente como de esa otra manera que era leer con criterio, leer una tradición, pensar qué significaba la filosofía para alguien de Medellín, en Colombia, Latinoamérica. Y eso fue como dándome posibilidades para decir, ve, pues yo puedo escribir, ¿no? Y mira que escribimos esos cortometrajes, escribíamos unos pequeños guiones para hacer videoclips, por ejemplo, en la 13. Para mí la Comuna 13 sí, creo que fue muy importante. Hicimos unos videoclips, estuvimos cerca del ACA, de los raperos de allí, cuando también la Comuna 13 era muy distinta, no era un lugar turístico, era un barrio más de la ciudad, con un estigma muy importante. Recuerdo Casa Morada. Casa Morada, Casa Colacho, como todo ese ámbito de... Es que hace más o menos estaban surgiendo esos lugares, como esas ONGs, esos colectivos. Y entonces ahí fue como la 13, todo el conflicto urbano de la ciudad, la filosofía y luego el material audiovisual fueron como abriendo un campo para yo decir, yo no quiero ser publicista realmente. Yo quiero ser otra cosa, ser escritor, hacer arte, y creo que fue una decisión correcta en el momento adecuado. Y mira que todo eso, el audiovisual, empezar a habitar la ciudad de otra manera, me dieron como las bases de decirme, yo puedo trabajar en esto, así no sea como lo que estudié, sino, bueno, y en la medida también que iba pasando el tiempo, fue acumulando lecturas y conociendo mejor, pues, como el lugar literario donde yo me quería ubicar. Mira, Santiago, a mí la crisis con la publicidad me dio ya como a los por ahí 33, 34 años. Y como vos sabes que yo siempre he sido emprendedor, siempre he tratado de montar la empresa de las cosas en las que ya creo y cerrar las empresas de las cosas en las que no creo. Entonces, o sea, todas esas agencias de publicidad que vos sabes que monté, todas esas productoras y todos esos, digamos que divagación en los negocios, se daba por crisis emocionales también. Eso que vos estás contando, a mí me ha pasado un montón de veces.
Y uno cuando tiene un montón de gente contratada y tiene clientes, uno está incluso menos libre que lo que vos estabas para tomar esa decisión. Entonces se vuelven decisiones muy duras y salirse de una cosa te puede demorar 5 años. Y solamente en un proceso de quiebra, que esto va a sonar hasta como un poquito masoquista, pero a mí me gustan mucho las quiebras, porque me permiten repensar otra vez y empezar de cero. Y cada que yo empiezo de cero, pasan dos cosas. Como que empiezo con más fuerza y no te hablo solamente de economía, sino que te hablo como de, o sea, es como ser más honesto con uno mismo. Ujú. Y ahorita como que resultó que me fui como el tema de la educación y de eso quiero hablar hoy. Bien, yo estoy de acuerdo. Mira que la identidad solo se confirma a partir de una crisis o un Total. quiebre, ¿no? Uno es en tanto deja de ser otra cosa. Y en ese sentido, pues hay algo que a mí me parece muy bacano de la posibilidad de la educación y es, creo que la crisis con la publicidad me llevó a mí a ser profesor. Ya soy profe hace como 10 años más o menos en diferentes Y además sos un universidades. artista, pues yo creo que si no te conocen, la gente sí en Medellín es muy fácil que haya visto cosas tuyas. Bien, a mí me gusta como mantener como esa bifurcación. O sea, que yo no sea el encargado de lo que pasa en la calle, sino que haya como una especie de alter ego o de Sí, seudónimo como un ahí. seudónimo, sí. Exacto, como porque creo que yo me responsabilizo como de lo más, ¿cómo decirlo? Más diurno, el oficio de la escritura, ser profesor. Y eso es como un ámbito que me gusta como más salvaje Es y como tu que sombra, un puede poquito. ser un poco, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pero volviendo como al asunto de la crisis, es que la crisis, bueno, eso tiene un montón de matices y también es terrible la crisis porque eso pues, Sí, claro, hace mucho en es uno dolor emocional. y lo que hace en uno creo que sí es reactivar creo que la pregunta, sobre todo porque lo que hace a veces la universidad o la universidad que conocemos en el presente es amortiguar la capacidad de preguntarnos y que al final esa es la pregunta, la premisa de la ciencia. Lo que hace el mito de la ciencia original, el mito de la religión original que se va preguntando si puedo coger esta manzana, además la Biblia dice el árbol de la ciencia, que eso es hermoso. Es decir, como la Sí. mujer es quien describe la ciencia, inicialmente es yo hago un experimento y es muerdo esta manzana a ver si está envenenada o qué hace, me expulsan del paraíso, me toca armar el mundo, ¿no? Esa crisis nos da la humanidad y Y nos da todo la se debe a ciencia. una pregunta. Exacto. O sea que posiblemente lo más importante es, como después de esas crisis, cambiar las nuevas preguntas que le necesita la humanidad para Y poder exacto. avanzar. Y eso es lo que nos hace transformar, pues, unas preguntas distintas, porque si nos preguntamos lo mismo que se preguntaron todos antes o todas, pues no hay una respuesta posible. Además, y por eso me interesan mucho los mecanismos en cómo la ciencia produce su conocimiento, la biología, la genética, no sé, incluso la física. Ahora que me interesa mucho la divulgación de la física cuántica, la mecánica cuántica, teoría de cuerdas, todo eso, uno dice, es que el mundo es una locura. Y nunca vamos Total. a saber qué es el mundo, ¿no? Decía No, Heráclito total, hace 2000 y pico de años, la naturaleza ama esconderse. Y aquí en total. Colombia, que somos ricos en especies, cada semana se encuentra una nueva especie de araña, un nuevo pájaro, una nueva no sé qué, una nueva La fruta. naturaleza es inconmensurable y Exacto, nosotros hacemos parte de ella. Y yo creo exacto, que el hacer parte de ella y como un elemento muy pequeño hace que no estemos como en la capacidad de descubrirla, ni siquiera uniendo todos los cerebros juntos como lo está queriendo hacer la inteligencia exacto, artificial. exacto. Es decir, es que eso es inconmensurable, la palabra es esa, es... Y entonces, pero nosotros también íntimamente somos esa naturaleza, es decir, somos infinitos, como decía Giordano Bruno, que es el primer Sí, mártir de la ciencia que quemaron por decir que el universo era infinito, hacia afuera de las estrellas, pero hacia adentro de y los hacia átomos, adentro, ¿no? Esa infinitud del infinito que es hermosa, y entonces eso total. desubicaba a Dios Eso en es su muy poderoso momento. lo que acabas de decir. Es infinito hacia adentro, hacia lo pequeño y hacia lo macro. Exacto, que es mecánica cuántica en definitiva, pero también en la metáfora, digamos, espiritual. El adentro de uno es infinito, uno contiene multitudes. No, esto que decía Walt Whitman, un poeta Sí, total. Que me encanta norteamericano. Whitman. Exacto. Entonces, lo que yo creo que la educación le hace falta es producir que uno pueda como migrar la pregunta que uno tiene a otros, contagiar de esa actitud de alerta a la pregunta. Porque es que en general uno lo que hace es que vuelve paisaje todo y a paisaje a todo, su vida, la vuelve una rutina, pero vemos, no sé, piguas, pájaros, todos los días en Medellín hay un montón de aves, yo hace poquito montando en bicicleta vi un carriquí allí nomás subiendo para como hacia Palmitas,
Y eso es como un milagro, ¿no? Eso suena un poquito como medio No, pero es verdad, es superación, verdad. pero hey, no tenemos todavía las preguntas suficientes para entender las cosas y eso nos va a conducir a unas mejores preguntas y hacia otra posibilidad de ser, incluso, ¿no? Ser éticos, ser más empáticos con el mundo, con el pájaro, no destruir lo que estamos destruyendo con la ambición de, no sé, de lo humano sobre todo, y que creo que es una filosofía que intente abarcar la pregunta de la biología, la pregunta de la educación, de la pedagogía del presente. Hay una deserción escolar tremenda en las universidades en Colombia, de más del 40%. Y una desmotivación Y por el una, conocimiento. yo diría como una desafección general. Una desafección, nada los afecta, nada nos afecta. Es como, "Ah", y un cinismo rampante en el que estamos, pues hay una razón cínica que es como un espectro que nos propone una ética de la desafección. Entonces no nos importa nada, no nos importa el otro, no nos importa el animal, el mundo, la naturaleza. Y todo es como el yoísmo, Claro, ¿cierto? la individualidad radical del sistema de producción capitalista financiarista que estamos ahora, que es, nos reduce a individuos y no nos permite armar una comunidad, que es hey, una cooperativa, una comunidad, un parche. Y sabes qué, Eso. Santi, o sea, yo como empresario me di cuenta de eso y me di cuenta como de que todo se basa como en un egoísmo, pero es un egoísmo ya recalcitrante de acaparamiento. Entonces, casi que se volvió tan, o sea, se volvió una dinámica tan tóxica que ya hacer riqueza generacional nueva es casi imposible. Y ya hoy como el tema de los modelos colaborativos son la única salida que tenemos la generación de nosotros, que ya es la generación a la que le quedó súper difícil adquirir tierra, adquirir vivienda, ¿cierto? Porque no hay, porque ya la gente que logró ese capital ya se compró todo. Entonces a nosotros lo único que nos queda es el modelo colaborativo. Yo ya lo he revisado muchas veces porque son personas que tenemos un gran impacto individual, pero que no podemos como acaparar todo porque ya las otras estructuras grandes ya están como acaparadas. Ajá. Entonces, he visto como en la parte colaborativa como una idea muy poderosa de que, por ejemplo, dos personas como yo, que somos tan diferentes, pero que nos unimos en valores, en el mérito, en el caso tuyo de escribir, en el caso mío de hacer empresa, de querer hacer cine, de poder unirnos y hacer este tipo de proyectos que no se basan en el individualismo. Claro. Entonces quería hablarte de un tema que nosotros como que en las últimas conversaciones, desde que volvimos a conectar, volvimos a hablar, y es en el tema de los influenciadores, que en el caso de nosotros dos, que somos personas que nos gustan los medios de comunicación, cualquiera que ese sea, son como los nuevos paladines de los medios y de la moral y de absolutamente todo. ¿Vos qué pensás del fenómeno de los influenciadores? Es que es una pregunta, creo que, pues interesante y compleja. Yo creo que casi siempre los hechos sociales van mucho más adelante que la capacidad de nosotros tenemos de interpretarlos, ¿no? Y de la academia va mucho más atrás Claro, en la también. academia, pues sí, estamos... Y no es porque la historia sea como una escalarita que va subiendo y va dejando atrás cosas, porque no es una barredora. La historia ese es un ciclo más complejo, ¿no? Como el Bogotazo sigue afectándonos, la época de la violencia, la Operación Orión, es decir, hay cosas que siguen rebotando en nuestro presente de manera, o sea, que el pasado no solo Son queda... heridas que no se sanan y aparecen Claro, otra y no vez. es como que el futuro sea, porque mira que también, ya para responder ahora, como la idea de los influencers, yo me he dado cuenta con los pelados en clase que ellos les cancelaron el futuro y a nosotros de alguna manera también. No tenemos derecho a la tierra, o sea, nos cancelaron el futuro, nos cancelaron la imaginación. Y eso se debe a ese cinismo. Es decir, si yo no puedo comprar una casa, si yo no puedo pensar en que en 20 años voy a estar, si yo no sé qué va a pasar en 5 años, ya no hay nada. El futuro no hay. En los 60 probablemente había otra noción de futuro, creo yo, y se nota, pues, no sé, los canales públicos creo que armaban una noción de futuro, la BBC, aquí Señal Colombia, había Señal una... Colombia hacía unas cosas Sí, muy bacanas. exacto. Y mira que eso se fue como privatizando, entre comillas, y volviéndose cada vez más encerrado. Entonces, hoy no tenemos capacidad de imaginarnos un futuro distinto, que es lo que se No. disputa. Lucrecia Martel, que es una directora de cine argentina increíble, que lo que se piensa es, venga, armemos una nueva configuración del futuro. ¿Eso, no, eso va a resolver ya las cosas? No, pero sí va a, va a disputar simbólicamente la desafección en la que estamos en el presente. Y yo creo que ahí caben muy bien los influencers. Pues yo creo que hay que pensarlos desde el punto de vista de la antropología, desde la tradición. Es decir, venga, miremos esto que es, porque no son nuevos, solamente que hay unos medios que se han ido horizontalizando un poco, no del Sí. todo. Pues ya no son las grandes cadenas de televisión las que dicen que es la historia, que es el bien, que es el mal.
y ahí hay una disputa muy tesa. Creo que en general hay una rampante mediocridad en los influencers, pues no creo que sea un asunto, pues como que de, no sé, un asunto con rigor Sí, no, no. ético, no sé qué, pero también creo que Y hay es gente una muy cosa que tesa se da ahí. naturalmente, es un fenómeno. Eso, y eso no es fácil de, No es fácil de pues analizar. y tampoco creo que sea fácil de lograr lo que logra un Westcol No, eso es difícil, eso es muy complejo y creo que esa complejidad, estudiar ese camino de la complejidad es interesante para este presente, porque es exactamente. cómo se vuelve un influencer, porque es que eso tiene medio una cosa de misterio, eso tiene una cosa de fortuita, estar en un momento Claro. adecuado Total. ahí y ser muy Y insistente, es una que persona con unas habilidades muy marcadas que sí. ahorita vos y yo estábamos diciendo, o sea, algo de genialidad tiene Westcol, Algo de ¿cierto? genialidad tiene que tener, sí. Pues para entrevistar o sea, a Daniel Coronel es capaz de entrevistar de tú a tú a Petro en este Pero desde la momento. intelectualidad. Claro, o de la tradición del periodismo, pues. Es decir, que alguien que tiene las cartas. Aquí tenés las cartas distintas, que son las cartas de tenés un público gigantísimo. Y eso te abre las puertas de entrevistar a un presidente. O sea, eso es nuevo en la historia de Colombia. Creo que hoy tenemos unas rupturas, como unas nuevas grietas y unas nuevas bisagras de entender los medios y lo que está ocurriendo con los medios. Y estábamos hablando de esa entrevista puntual de Westcol con el presidente. Entonces, vos decías, Gustavo Petro es un genio como para utilizar ese tipo de caudal electoral y Westcol también, digamos que se tiró, como él dice, unos factos como muy Ajá, poderosos en donde uno dice, como un pelado a tan corta edad es capaz de tener ese repentismo como para doblar una pregunta, ¿cierto? Eso no lo hace cualquier persona a esa edad, ajá. ¿cierto? Pero también al mismo tiempo, como que él sale como queriendo decir como, ve, pues como que soy tan importante que hasta un presidente soy capaz de hacerle estas preguntas incómodas. Ajá. Pero nosotros decíamos, ¿será que el que ganó ahí fue Petro? Porque es un maestro de las comunicaciones y, y el tema de la entrevista que se viene, o yo no sé si ya se grabó con Uribe, ya va a quedar, como vos decías, como en el olvido porque ya el gran impacto masivo lo generó y los dos ganaron, pero al final, como que ese ganar, ¿qué es? O sea, ganar una entrevista, ¿qué es? Vos, para vos, Ajá. ¿qué significa ganar Pues mira que es como que nosotros tenemos unas metáforas que hacemos todo el tiempo, que una entrevista o una discusión es una guerra, ¿no? Yo ataco tus argumentos, yo me defiendo, pues que es un asunto bélico que está en el y lenguaje, siempre querer ganar o una conquista, bueno, sí conversación? es como ganar, yo no sé si esa sea la manera. Yo creo que para responder eso hay que pensar en la figura de Westcol y en Medellín en el presente. Yo creo que la izquierda o la intelectualidad le hace falta esos análisis más profundos de entender eso tan rápido que está pasando para yo siento, hay una cosa que he pensado mucho, yo no soy cercano a los medios de Westcol, yo no, pues ni de las redes sociales, soy un poco tímido y cauto, pero sé que es un lugar de disputa simbólica tremendo. Westcol, cuando proyecta sus streams, no sé si se decía Sí, así, streams. atrás hay siempre como una fogata, Una pero en un fogata. televisor. Sí. Y yo lo que siento, y lo confirmé me gustaría hacer un ensayo de esto, no sé si lo logre hacer, pero yo siento que ese fuego es como la ausencia de unas figuras. Yo siento que ellos son una generación como de huérfanos y él pues Sí, dice total. que De su figuras del papá, padre sí, su simbólicas. papá lo abandonó y él dice eso en la entrevista. Yo decía, claro, ¿y por qué ese fuego? Me ha causado muchas preguntas ese fuego atrás siempre, como un fuego falso además, Es ¿no? como rabia, es como un poquito rabia. Pues a mí siempre me ha parecido como que, y esto lo hablé en un podcast anterior, y es que realmente, pues yo también, vos sabes que yo tengo un contexto ultraviolento, pues yo tengo 3 familiares asesinados de la manera más descarnada del mundo. Y yo siempre dije, yo no tengo dolor emocional, pero eso es lo más falso. Entonces, como que parte de ese fuego, yo como que lo sublimé en el emprendimiento. Ajá. Entonces Trabajar para no era pensar, pues, para no trabajar para no recordar. pensar y vos, yo creo que vos sabes lo Lo hiper, dañino que es eso también. y vos sabes lo hiper obsesivo que yo he sido con el trabajo. Sí. Y yo descubrí que eso era también ese fuego interno. Y cuando yo no estaba en esos hiperfocos de trabajo, yo era muy autodestructivo y también muy destructivo con la gente. Entonces yo estaba cargado de violencia interna y fuego interno, pero digamos que gracias a Dios o gracias a ese poder superior en el que yo creo,
supo encontrar un camino un poquito menos dañino para mí y para los otros. Entonces, como que yo he llegado a esa conclusión también muchas veces, Santi, y es que somos una sociedad de huérfanos que están heridos con la figura del padre, que Claro. simbólicamente es la autoridad, Sí. y eso genera una rebeldía, y luego toman la figura de autoridad del padre, que yo quiero que hablemos de eso. Listo. Bacano, lo de Westcol se queda ahí, pero yo creo que eso sirve para pensarlo, Westcol como síntoma de una generación, de esa generación Sí. que no somos nosotros, sino ya tienen 10 años menos, son otra manera de... Lo que llaman la generación Z. Sí, quizá. Entonces, y bueno, y yo creo que Pablo Escobar, pues esa figura de Pablo Escobar es definitiva para la historia de nuestra ciudad. Pues Pablo Escobar quería ser presidente, se lanzó a la Cámara, estuvo de suplente, hizo una campaña. Yo he intentado estudiar, pues porque edité un libro sobre el Chino, que el Chino fue un fotógrafo de Pablo Escobar. Pueden buscar un libro que se llama justamente El fotógrafo de Pablo Escobar, de Alfonso Buitrago, un Ese compañero. tema, cuando me lo hablaste, me pareció fascinante. Ese Y las capítulo de fotos la son- historia. Y esas fotos son tremendas. Y yo lo que empecé a pensar, pues que eso no es nuevo, pero es que qué hay de la mirada de Pablo en el presente. Y Huescol es un resultado de eso. Nosotros tenemos una mirada atravesada por el narcotráfico. El narcotráfico cambia el lenguaje, pues el parlache es un resultado de eso. Huescol habla de esa manera y el lenguaje es la relación que tenemos con el mundo, no hay otra. Fabricamos la realidad a partir del lenguaje, construimos, es decir, si Somos Pablo lenguaje. Escobar socavó las formas en cómo hablaba los antioqueños hasta los 80, pues esa fue una transformación radical del asunto seminal de cómo nosotros percibimos el mundo. Cambió los cuerpos de los hombres y las mujeres, Total. cambió la mirada, pues hay una cosa que es un concepto muy particular que es el narcocó. Es decir, hay una arquitectura del Sí, narcocó, ¿no? sí, como el rococó, pero de narco. del sí, narco. Sí. Hay Está un ensayo bueno. en Vice por ahí como del asunto, porque es que nuestros edificios en el poblado están llenos de caletas, están llenos de cuartos, no sé, un Monte Casino, lo que Total. pasó con el Mónaco. Cambió una manera Y mira de... los nombres, siempre era como esa Sí, élite europea al que nunca sí. pudieron, Exacto. esa élite europea a la que nunca ningún latino puede acceder realmente, pues, pero era como que tenemos tanta plata que hacemos un Mónaco acá, Exacto, sí. hacemos esas catedrales gigantes que, porque tenemos la plata. Y a la vez, Pablo Escobar era una figura absolutamente ambigua porque tenía un pensamiento de izquierda, entre comillas. Era como un ecologista. Uno, si revisa la publicación Medellín Cívico, uno se da cuenta que ahí, man decía, hay que plantar 1000 árboles por barrio. Es decir, como esta arborización de la ciudad también tiene esa perspectiva. Era como un Robin Hood arquetípico también, Pues ¿o así qué? lo tituló Semana alguna vez, como el Robin Hood paisa, ¿cierto? Y pues mira que sacó esta gente del basurero de Moravia y se los llevó pues para ese barrio ahora que se llama Pablo Escobar. Pero efectivamente uno no puede, no sé, a mí me parece que reivindicar la figura de Pablo Escobar, como muchas veces se la entregamos a Netflix y a otras plataformas, como, hey, vea, esa es la historia. Yo creo que hay que recuperar esa historia, entenderla mejor, saber Pablo Escobar con quién se relacionó y también entonces entender qué política viene de ahí también, porque Pablo Escobar hizo política, ¿no? Santi, ayer justamente estabas como escuchando una entrevista del hijo de Pablo Escobar y decía una cosa que yo no sé, o sea, no sé qué me generó, pero me generó muchas contradicciones internas. Decía, si mi papá hubiera sido paciente y hubiera sido como más inteligente de lo que fue, hubiera sido el empresario más grande de Latinoamérica y hubiera sido más grande que Carlos Slim. Y yo Pues dije... está diciendo en el subtexto una cosa exacto, horrible, ¿no? exactamente. O sea, que Carlos Slim tiene... pues, exactamente. sí. Entonces, o sea, es demasiado profundo ese comentario. Sí. Porque deja varias preguntas y me atrevería a decirte las preguntas que me dejó a mí y vos me puedes hacer otras preguntas que te deja a vos como esa frase. Las grandes riquezas latinoamericanas, como escuché una frase por ahí, son productos de un crimen o un milagro. Y yo diría que en la gran mayoría son de crímenes, ¿cierto? Sin juzgar exactamente, porque uno nunca va a poder saber quién es verdaderamente bueno y quién es verdaderamente malo. Y eso Bien. es como una cosa que es una cosa universal, ¿cierto? Vos aquí puedes posar de bueno, pero puedes ser más malo que un berraco o al revés, ¿cierto? Sí. O yo mismo. Entonces, esa es la primera pregunta que me surge.
La otra pregunta es, realmente como que en este caso Huescol, que es la monetización que para mí es la nueva cocaína, ¿cierto? Porque ya no tienen que matar gente, ya no tienen que arriesgar en lanchas, sino que simplemente son productos intangibles que se llenan de usuarios y permean la cultura. Entonces ahí vuelvo a ver las ideas del narcotráfico, pero sin el riesgo que tuvo que tener Pablo Escobar matando absolutamente a todo el mundo. Entonces, por ahora son esas dos que se me ocurren, pero no sé qué otras preguntas se te ocurren después de esa Pues, aseveración. es que pensar en la historia de la riqueza es difícil porque mira que básicamente la historia de la riqueza en nuestro país está asociada a la esclavitud, ¿no? Los latifundios. Pues es que la esclavitud la abolición es 1851, pero antes era muy bien visto eso, incluso en ese momento se O sea, hace opusieron. 200 y pico de años. Sí, Nada. o sea, Históricamente es nada. se opusieron bastante, pues los arboledas se opusieron mucho en el Cauca. Recordad que pues Popayán era un lugar pues muy Muy importante importante. para la esclavitud. Es que al final es la explotación la que produce en ese momento riquezas, ¿no? Tener usted 200.000 esclavos, pues eso era... Claro, fuerza de trabajo. Y luego Y mira que adueñarse en de un terreno. Inglaterra, y en Inglaterra aquí, pues los estados pagaron la libertad de los esclavos a las familias ricas. Es decir, entonces el estado el que termina pues como equiparando, o sea, el estado funciona con el horizonte de proteger a los ricos históricamente. Claro. Vos vas a ver la presidencia y tienen los mismos apellidos de Valencia, etcétera, Sí, ¿no? sí, sí. Los Arboleda, los Pastrana. Pero ahí vamos a un tema que también conversamos como tras micrófonos. Y es que ese discurso es cierto. O sea, ese discurso de que las familias se pasan el poder entre sí, Ajá. de que los ricos históricamente en Colombia han sido muy malos, que han sido esclavistas, eso es cierto y es innegable históricamente. Pero también es una pregunta que yo me hago en este momento y es hasta qué punto la izquierda hoy como que asume el empoderamiento discursivo de eso, pero realmente lo que hacen es una corrupción rampante, ¿cierto? Entonces, como que discursivamente son muy coherentes, pero en sus acciones son incluso a veces peores que muchos gobernantes que han sido como autoproclamados como de ideas de derecha. Entonces, esa es la contradicción y yo creo que esa es la razón por la que estamos haciendo este podcast y esta gran network que es Sensei, y es que los poderosos siempre han sido los dueños de medios de comunicación para poder ocultar, ¿cierto? Y las personas que hacen medios de comunicación independientes, que son en teoría lo mismo que Huescol, pero medios como Vorágine, que me mencionabas, no tienen el suficiente como impacto porque no tienen el músculo que se necesita para tener un medio de comunicación. Entonces, en medio de esa vorágine, volvamos otra vez al nombre, de dialéctica, la sociedad colombiana está muy perdida y vos mencionabas una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo y es que está sin liderazgos. Bien. Pues es que es una pregunta muy difícil. Sí, claro. sí, total. No, es decir, yo creo que hay hace poco escuchaba una conversación de Juan David Correa, que era el ministro de Cultura del pasado, y Juan Cárdenas, que es un amigo escritor. Un poco Juan decía cómo en Colombia hemos logrado entregarle el poder a gente que diseña el olvido, como que lo diagrama y se implanta bajo unas... Claro, mira, lo de la UP es una realidad histórica y ha sido ocultado. Incluso, o sea, yo hablo a veces con la gente sobre el Aro o masacres así y la gente no, en general no conoce. En Antioquia, que pues o elige no conocer. Exacto. Y eso puede ser de la izquierda a la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Las FARC Lo que llamo yo ojos de caballo cochero. Exacto, como que uno diga, entonces los paracos y las FARC, Sí, no, total. vamos entonces a lo técnico. Y uno se da cuenta que en general los paramilitares desaparecieron, hicieron masacres, pero se olvida, ¿no? Como, no, esto funciona. Hay que pensar que nosotros tenemos más de 120.000 desaparecidos en este país. Pero es que es muy difícil porque, o sea, diseccionar la violencia colombiana por bandos es muy teso porque Sí. ambos bandos han sido absolutamente como violentos. Entonces, Bien. como que caer en ese juego discursivo de polaridades. Pero tampoco hay que esa cosa, no son dos demonios malos. No. Yo sí creo que habría que poner los nombres de quienes han motivado la violencia. Y yo creo que sobre la izquierda se ha cernido entonces la violencia sobre la UP. Es decir, no es que la izquierda no haya sido violenta,
yo creo que decir que izquierda es igual que las FARC es un error tremendo y Sí, es claro. también porque además decirle a alguien comunista en Colombia por mucho tiempo, y Pero creo es un que error hoy, muy fácil de caer porque el discurso está diseñado para que la sí, gente de tenga ese acuerdo, infantilismo intelectual. de acuerdo, y que decirle a alguien que es de un partido político de derecha que es paramilitar, pues también es fácil. No obstante, yo creo que sí habría que nombrar cómo la derecha ha diseñado estrategias necropolíticas, es decir, los falsos positivos son una estrategia necropolítica. Es decir, Sí, pasar para quedar bien en cifras, matemos 6.402 pelados, incluso que el subregistro puede ser más. Claro, total. y entonces uno dice, ay, no sé qué, que las FARC también secuestró y asesinó. Pues claro que sí, pero es que no las FARC nunca ha sido el Estado. O sea, vos vas a aceptar que el Estado desaparezca con porque ¿quién? ¿Qué es el ejército? Digamos, la administración de la violencia que tiene el Estado, ¿cierto? Claro. Vos le vas a decir que el ejército tiene la misma capacidad de un grupo insurgente. Estás equiparando eso. Eso es absolutamente absurdo. Es decir, Sí, si el claro. Estado desaparece gente, es absolutamente más grave que lo haga un grupo. Claramente Claro, son total. muertos, pero es que en un caso es muy Es más distinto que en grave. otro. Claro, el grupo insurgente está hecho o lo han diseñado para eso y Tiene y licencia para tienen que matar, castigarlo por literal. eso. Pero el Estado hoy, y creo que la JEP ha sido también muy importante para eso, Sí. hace poco una señora, creo que la semana pasada, una familia perdonando al militar que asesinó a su familiar. Y eso a mí me parece estremecedor. Y estremecedor y es también muy, muy bonito, Santiago, al mismo tiempo, porque al final es el ciudadano común el que tiene el Claro, corazón de cerrar la herida y los claro. políticos están haciendo show con eso. Mira, Y nos falta perdón, eso sí, como esa es una lección de perdón, porque uno pelea y no es capaz total. de perdonar a esa gente que le mataron. O sea, Estamos los a que nos han vos matado te... familiares Exactamente. sabemos el dolor que se Es muy carga. difícil encontrarse a alguien de nuestra generación que no tenga un familiar asesinado. Un primo, un estudiante, etcétera, etcétera, ¿no? Como acordate de Morocho y Sí, acordate claro. hace 10 años, 15 años, nosotros, pues, Ese pelado de video que era 14 años, conmemorativo, claro. exacto. Entonces, como, hey, matan pelados de 14 años y luego son capaces de perdonar, eso es importante. Mira, mira, Santiago, o sea, yo terminé llegando a la educación y a montar, digamos que esta como locura consciente que es Sensei, porque a mí me duele realmente el colombiano como trata de manera deleznable al que ha atravesado por problemas de violencia. Entonces, por ejemplo, este senador afrocolombiano que se burló digamos que de este acto de las personas que estaban, digamos que haciendo conmemoración de esos falsos positivos, Ujú. ¿cierto? Esa burla me parece un acto de irrespeto extremo y es todas las cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Y yo aceptaría que una persona, digamos que el uribismo dijera, vea, es que esto sucedió así y esto sucedió así, pero desde la argumentación. Claro. Pero desde la burla a la violencia, yo siempre voy a estar en desacuerdo de burlarse del dolor azul o rojo. Porque digamos que ahí es donde nos hacemos humanos, en el dolor, en la Claro. tristeza, ¿cierto? Es el cine lo ha contado mil veces, ¿cierto? De que los que tienen bandos son los políticos, pero los ciudadanos a veces ni siquiera se saben odiar. Bien. Porque en el muro de Berlín separaron amigos y hasta novios, ¿cierto? Entonces, esas son las ideas que yo creo. Educar a la gente para que no caigan las narrativas como que estamos hablando y que llegan Claro. a esas cosas que son dolorosas. Estamos en un país, mira lo que te decía ahora, el diseño de la memoria, el diseño del olvido. O sea, que es un país que olvida muy fácilmente. Olvidamos lo que pasó hace 5 años, 10, 15. Ahora no conocemos la historia, la educación no está diseñada para proporcionar como insumos históricos suficientes para uno saber qué hacer con esa información, sino simplemente quítela. Y eso es preocupante y que creo yo que nos hace falta un país desmemoriado, como hacer ejercicios Sí, un de país con historia, Alzheimer. Sí, un país pero con Alzheimer selectivo. total. Sí, Y eso es... porque los 5 goles de Freddy Rincón en 1990, y que la gente se acuerda en El el cinco minuto cero pues exacto. sí, claro. Sí, y Sí, eso, bueno, incluso Pablo Escobar creo, pues hay un mito dentro de todas las cosas que Pablo Escobar salió a celebrar esos goles, ya estaba muy cerca de su muerte en el 93 y el 5-0 fue un mes antes, algo así, que él salió a celebrar Barbado ahí. Entonces, hay una cosa que creo que puede conectar todo lo que estamos hablando y es con la producción de mitologías. Y es que hemos construido un país, por ejemplo, primero, como dice un candidato presidencial, como hay que pasar la página de la violencia. Yo creo que antes hay que abrir la página de la violencia para que nos acordemos qué es lo que pasó.
y tenemos miedo de decir como, que políticamente cómo somos, porque perdemos miedo a nuestros empleos y las cosas. Yo creo es como construir de nuevo imaginarios fundacionales que hagan que nosotros podamos estar en paz y que podamos vivir en paz, claro, haciendo ejercicios de memoria conscientes. Porque es que la violencia hoy no tiene camino una idea armada del mundo, ¿no? No. Pues, pero bueno, pasa lo de Irak. ¿Cómo Sí, le va a decir total. uno a una persona como, no, el camino no son las armas cuando te están bombardeando, ¿no? Es fácil decirlo desde nuestro Sí, contexto. claro. Yo defiendo la paz de esa manera, ¿cierto? Pero también el problema de la paz es que cuando el malo hace trampa, Así, hay ¿cierto? que perdonarlo sí o sí. Hay que perdonarlo y de todas maneras como que también es cierto, Santi, porque pues digamos que es una fortuna para nosotros que no tengamos que empuñar un arma, pero claramente hay gente que las tiene que empuñar, Bien, ¿cierto? sí, Y por ejemplo, por ejemplo, en todo ese tema del sionismo y toda esa vaina, huevón, que pues ese conflicto eterno, o sea, cuando el malo hace trampa, tiene que haber una persona que empuñe las armas. Pero entonces ahí se mete posiblemente otro man más malo, ¿cierto? Más sociópata. Entonces el mundo está enfermo, es como más bien como de poder y de narcisismo, ¿cierto? Porque yo siempre he dicho que para que una persona sea capaz de ostentar un cargo de poder en donde mata a miles de niños y no tenga remordimiento, tiene que ser sí o sí un sociópata. O sea, no hay sí, manera de que una persona con una conciencia del daño, ¿cierto? En el caso de vos y yo que somos vegetarianos, pues que literalmente uno adquiere una conciencia desde el dolor hasta en eso. sí. Imagínate el cargo de conciencia que sería matar, ¿cierto? Sí, pues es que ya ahí es como el diseño necropolítico también de la geopolítica, pues. Estas guerras son atroces y van y disparan a un colegio. O sea, yo no entiendo cómo Netanyahu y esta gente puede dormir, ¿no? Pues disparándole a un ¿Te viste colegio esta de... película que no la he podido ver, que es como de este drama de esta niña que muere como en una ambulancia en Franja de Gaza? No, No, no vi. esa, Vi una que se llama Netherland, que me pareció muy buena, que es... Están en Palestina, pero no, no recuerdo cuál es la región. Y los colonos israelíes van y se meten a tumbar las casas. Sin, no, es que pues, están regidos bajo la ley israelí, pero entonces les pueden tumbar y hacer lo que quieran. Ese conflicto es muy complejo. Pero ese conflicto creo que así de complejo como el colombiano. sí, lo que yo creo que es que eso que está pasando en Gaza puede pasar en otras regiones. Puede pasar en Venezuela y puede pasar aquí. En un momento, Estados Unidos, que ha sido intervencionista y ha negado la soberanía de tantos países, como en Chile, en el Sí, claro. pasado, pues en Sí, muchos sí, sí. lugares, puede decir, es que En Panamá. Colombia, Panamá, pues el canal de Panamá, 1903, Ujú, ajá. en la intervención y con la deuda, pues nosotros hicimos carreteras y hay gente que está feliz como, no, con lo que nos pagó Estados Unidos hicimos carreteras, pero pues, Total. venga que no se trataba de eso. Sí, total. Eh, Diga, no, es que Colombia no es soberana, no sabe manejar sus aguas, no sabe manejar sus recursos, hagamos una intervención política, una intervención militar. Es que eso es lo que está en juego en este momento y es cuáles son los límites Pero también de ese no Estados Unidos. saber pasa también por educación, Claro. ¿cierto? Sí, Y por pues el control que ha ejercido el Estado y la riqueza sobre la calidad educativa. ¿Cuándo ha visto usted que una persona de la clase alta colombiana estudie en Colombia? mm, O mínimo en la sabana, ¿cierto? Pero ja. ¿cuándo ha visto que la Sí, educación de sí. Hay un calidad... desprecio, hay como un desprecio, como esa noción del cipayo, pues, que es como un militar que trabajaba con los españoles para atacar al mismo pueblo. Hay un desprecio colonial y por eso decimos como, esto es un platanal, cuando pues este país realmente es increíble, ¿no? Si uno sale de la Antes el ciudad, hecho de que sea platanal es lo increíble pues y todavía. además y el plátano parece que ni siquiera es nativo, pues es de Sí, sí, Oceanía, o sea, eso fue exacto. introducido, lo introducimos para sembrarlo, pues como el café no existía en Colombia y tantas cosas más. Es que nos hace falta, creo que mirar también la historia de lo vegetal, porque es que también ahí hay una política. La masacre de las bananeras tiene que ver con la producción y la intervención gringa en un Total. lugar, con la Chiquita Brands y todas estas Sí, sí, sí. marcas que hicieron eso. Es decir, se Claro. apoderan del Estado los militares y terminan, la gente termina Y ese sufriendo. diablo se va a seguir apareciendo. Claro, y es un diablo, es que es un diablo y ese diablo está en el cine colombiano mostrado ahí, o sea, Y la eh, literatura ya lo dijo, ya lo habló muchas veces. claro, El problema es que la gente no lee literatura. Es que ese es el problema, que sí, no, ahí está o Cepeda no la Zamudio, entiende. claro, está García Márquez, Cepeda Zamudio, que hacen literatura acerca de, o sea, memoria histórica desde la ficción, que la ficción
Hay un texto muy bello de Saer que habla sobre el concepto de ficción. Es un libro entero, pero hay un capítulo bien particular y es que la ficción no es mentira. Es una antropología Es más real que la especulativa. realidad. El man dice, mira, este concepto es una antropología especulativa. Es decir, claro, Total. utiliza los insumos de la verdad, de la realidad, pero los tuerce para no crear mentiras, sino para poner en escena nuestros dramas, que al final es lo que estamos Y hablando. para no comprometerse casi que y no poner en peligro la vida, porque en Colombia No, decir sí. la verdad desde el periodismo es súper peligroso. O sea, es más fácil decirla desde la literatura y del Bien, cine. pero mira que a García Márquez le tocó salir de Colombia hacia México exiliado, que él, bueno, él también era periodista. Total. Pero es que los libros son peligrosos en general. El arte siempre va a incomodar el poder. Si es arte está Puro. incomodando, no sé si puro, porque eso me parece problemático. Porque el arte siempre está contaminado con muchas cosas. Y estéticamente puede ser imperfecto. Claro, es eso. Sí, es, sí, es- es total. que eso es cierto. como zombie, va devorando cosas. El arte, pues digo, y no es puro, es lo contrario. Es como nosotros, que somos mestizos, Que somos somos sangre contradictorios. Sí, sí, sucia de sí, sí, todas sí, las total. generaciones. Somos Sí, sí, negros sí. en Colombia, indígenas, Total. somos moros, somos también Es verdad. europeos. Es decir, eso es el arte, yo creo que este mestizaje peligroso. Quiero llegar a un tema que realmente es la razón por la que estás acá como reciente. Y es que, a ver, el metro del 80 está dejando como una compra masiva de predios, ¿cierto? Y resulta que vos, de una u otra manera, has hecho como arte y muralismo, se puede decir que en todos esos iconos, ¿cierto? Entonces resulta que muy cerca al estudio de Sensei está un mural que hiciste que es fascinante de Pablo Escobar como escondido en un muro y resulta que hace no me acuerdo cuánto tiempo, pero yo vi que ese muro estaba sin tapar y de un momento a otro le pusieron como una especie de tela de esas verde de construcción, Una polisombra, se como llama una eso. polisombra tapando eso. Pero entonces, como yo mido casi 1,90, yo pasé y lo vi y yo dije, es una obra de arte absoluta, ¿cierto? Y es demasiado incómodo. Entonces veo a la institucionalidad actual como haciendo una carrera casi infantil por tapar lo evidente, ¿cierto? O sea, está en la mente de todas las personas, pero no puede estar en los muros, ¿cierto? Bien. Entonces eso me parece mágico, Santiago, y me parece muy valiente de tu parte que seas capaz de hacer tremenda obra que te la van a tapar. O sea, todo lo que vos haces de una u otra manera te lo intentan tapar y lo que hacen tus amigos. Y esa obra es tan poderosa como una película, ¿cierto? Como un periodismo bien hecho. Y es arte vivo, ¿cierto? Entonces incluso te acuerdas que te dije, hey, eso que está pasando es muy infantil y muy caricaturesco, pero revela el nivel de conciencia de los gobernantes y sin hacer como ataques ad hominem, realmente como que eso en cualquier otro lugar del mundo se vería igual de ridículo que lo que estamos ridiculizándolo nosotros en este momento. Entonces no sé qué piensas de eso porque ni siquiera estoy hablando de la política en general, sino que es el nivel de conciencia colectivo que nos lleva a hacer esas estupideces. Pues mira que hay algo ahí de este mismo alcalde del presente que tiene que ver como hay que tumbar el edificio Mónaco porque es un icono de Pablo Escobar y de nuestra... ¿Y sabías que la implosión del edificio Mónaco, que lo voy a poner acá, la grabé yo Ah, mira. porque me pillé que la gente, o sea, la alcaldía de ese momento quería hacerlo en una hora diferente. Entonces imagínate que había como 50 drones volando. Ajá. Entonces yo cogí todos los drones de mis amigos, ¿cierto? Y cada dron duraba más o menos 25 minutos y yo me acuerdo que elevamos como 5. A esperar a Y que fuimos casi que la única persona que fue capaz de coger la implosión en tiempo real porque yo me la pillé. Yo dije, Ajá. esta gente siempre cambia las cosas. La alcaldía nunca dice la verdad. Y el dron más chatarrita, ¿cierto? El que tenía ya la batería puesta, y yo dije, o sea, literalmente si se cae este dron, se cayó, ¿cierto? Más se perdió en el diluvio y logramos cogerla. Y después nos terminaron llamando de un montón de partes diciendo que esa Claro. toma del dron y toda la cosa. Y es que nosotros no podemos ser como idiotas ante el poder. Ajá. Y sabemos que ellos van a hacer lo posible por ocultar la verdad. Entonces, solamente con estrategias que a veces son igual de pendencieras que las de ellos, solo que con un fin diferente, es la única manera de desarmar como las cortinas de información que hacen la institucionalidad. Bien. Entonces, eso... Lo que te quería decir como respecto al Mónaco, y mira, no sabía eso,
es como el diseño del olvido. Es como, tomemos esto y hagamos un memorial, que está bien hacer el memorial, pero yo creo que eso podría ser un espacio mucho más poderoso si estuviera ahí, porque es que eso representa a Pablo Escobar. Eso es un dato Y vos no lo particular. estás glorificando al pintarlo. Nada, pues lo contrario. Pues Pablo Escobar era un asesino y era un loco y megalómano, porque Un es que megalómano. él quería, o sea, y también un emprendedor paisa en ese sentido. Es decir, Es lo mismo, son existe las dos aquí, cosas. claro, y por eso lo de Carlos Slim es sugestivo en ese sentido. Es surreal, es surreal. Eso, es como, pues es que Pablo Escobar lo que hizo fue estar en un contexto y abrir las rutas del narcotráfico y tener una ambición más grande que otros y mezclarse con Carlos Leder, con Popeye y hacer un grupo, un escuadrón de paramilitares, de sicarios. Una Y, bueno, empresa, y hacer una hacer, o empresa. sea, en 1991 Medellín tiene 7.000 homicidios. Eso es una cifra peor que en Irak. Estamos en Sí, fue guerra. la ciudad más violenta Más del violento mundo. del mundo y el alcalde de Nueva York decía hay que bombardear Medellín. Ed Koch se llama el alcalde. Wow, yo no sabía eso. Esto, sí, hay un recorte de prensa que es terrible y la gente, todo el mundo indignado que cómo nos vamos, ya tenemos las bombas acá, nos vas a bombardear. Entonces, como que, ¿por qué tumbar el Mónaco? Es decir, borremos esto, ¿no? Eso nos estorba. Nuestro pasado es incómodo, muy incómodo, pero la Comuna 3 está llena de esculturas de Pablo Escobar y eso, porque es que Pablo está vivo, es un zombie que aparece como un espectro. Un espectro Sí, que está nunca vivo, termina, está más nos vivo que espanta. nunca. Está más Claro. vivo que nunca. Entonces, como que yo digo, le vamos a entregar, como te dije ahora, ese relato de Pablo a Netflix y a la 13 turística. Venga, Sí, capturemos. para que hagan lo mismo que hizo el alcalde de y Nueva York. Eso, y obturemos esto de manera. Es que hay que recuperar ese relato de la historia, de la antropología, de la filosofía, del arte. Venga, que es que nosotros, venga, encaucemos esto para que lo veamos críticamente. Porque, yo no sé, hace unos años yo estaba escuchando la W temprano y la pregunta era si Pinochet había sido dictador o no. Y eso era una pregunta abierta al público. Ahí está lo grave del periodismo. Pinochet fue un dictador, sí. Total. Pablo Escobar fue un asesino, sí. Aquí lo estamos glorificando. Venga, encaucemos esto desde el arte, no desde, pues no desde la violencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y tal vez la censura, que si viene, creo yo, ya como también de una manera, porque yo creo que tumbar el Mónaco es un poquito poner esa veladura, como hacer cortinas de humo para que no se vea. Es una cosa sutil que ha hecho la alcaldía, que además pues también tapa los muros de gris todo el tiempo y es como esta cosa de no, que no se vea, que no se vea, que no se vea. Y yo Pero, creo ¿sabes que... qué? Yo creo que nos parecemos mucho vos y yo en el sentido que los dos somos como muy irreverentes, pero porque sabemos que la irreverencia es necesaria. Pero yo más que una intención de generar como algo ahí con eso, es una intención casi que de falta de inteligencia, ¿cierto? Porque mira, entre más tapes una cosa, más se ve. Entonces como que es que mira el es un ejemplo ahí, acto, como es un eso... acto político como sin sentido, ¿cierto? Entonces uno, o sea, yo me atrevería a hacer dos preguntas. Uno es si los que están ejecutando eso lo hicieron desde la profunda ignorancia o lo hicieron desde la profunda sagacidad de saber de que eso les va a dar votos, ¿cierto? Y lo hacen porque el nivel de conciencia colectivo es tan pequeño que es un buen negocio. Y el segundo postulado es peor. O sea, prefiero que sean imbéciles, ¿cierto? Pues o prefiero o que lo hagan desde la ignorancia. Y es algo que sale desde la lógica, ¿cierto? No sé si vos tenés otras... Pues mira que eso ya estaba más o menos un poco en el horizonte, porque cuando hicieron este mural muy grande que decía las cuchas tienen razón, porque se encontraron los primeros restos óseos en la escombrera, era un muro, eso no es violento, eso no estabas incluso la señora retratada ahí y al otro día lo censuraron. Y la escombrera fue una realidad. Claro, pues y es ya, una realidad que la quieren ya tapar. han encontrado 7 cuerpos, ¿no? Ya saben más o menos quiénes son. Hay ahí pues una cosa interesante, la Operación Orión dejó asesinatos, dejó desaparecidos, dejó mucha gente. Yo he estado cerca de mujeres caminando por la verdad, eso no es, o sea, eso no se lo inventaron. ¿Qué más real que una mamá que perdió pues, a su hijo? Y bueno, entonces las cuchas tienen razón, que es una palabra pues como muy local. Mira que ese muro duró un día, lo borraron y cuando lo taparon se hizo visible nacionalmente. Es que es eso lo que vos decís. Tapar una cosa es como, venga, si hubieran dejado ese muro, si hubiera sido una noticia de pronto bacana, pero censurar... Pero ahí es donde yo digo que es el carácter infantil. Claro. Y estamos, yo creo, ante una alcaldía que piensa de esa manera. Pues el avivato, el vivo, hágale que no pasa nada, sin
mediación, además que particularmente es una alcaldía que no tiene pues ningún contrapeso. Los medios están ahí, Claro, el la consejo es un oposición comité está de ahí. aplausos. Exacto, entonces eso es lo difícil, pensar en una política un poquito más equilibrada, pero en este momento en Medellín no existe y creo que todos los espacios de censura pues terminan siendo una proyección también un Y, poco de un y alcalde también es que muy... quiere verse ahí siempre. No, y entonces ahí para terminar ya del fenómeno de Daniel Quintero, entonces como que un rufián completo, ¿cierto? Una persona que saqueó la ciudad. Entonces es muy fácil como ser enemigo de un man que probadamente ya la gente sabe que es malo, Sí. ¿cierto? Entonces te eligen, digamos que tirándole a la persona más mala, y eso se vuelve como también un acto súper mediocre de política, porque es como que, bueno, este man es el enemigo de la ciudad, pues vamos a ser Sí, el salvador de la ciudad. claro, y eso es lo que salvar a Medellín, pues de este Sí, discurso total, de... vamos a recuperar a Y Medellín, mira no una sé qué. cosa, Quintero lo hizo muy mal, Quintero pues es evidente que tiene un montón de problemas y que tiene que responder por la justicia seguramente en no sé en cuánto tiempo, pero Fico, mira lo de UNE y lo de en este momento lo que está pasando con la FLA, que están cambiando como los estatutos Sí, para claro. privatizar yo no sé qué, una cosa, eso es terrible y No, mira, y no hay el consejo oposición. es súper charro porque decían, no, es que este negocio no lo podían hacer porque Daniel Quintero se roba la plata. Ajá. Pero como nosotros no la vamos a Ah, robar, sí, es lo que vamos a hacer. O sea, eso es cinismo es un cinismo y la porque gente les mira, aplaude. y mira lo del metro, o sea, como buscar un paraíso fiscal en la financiación del metro, pues, o invertir, eso es un salto al vacío muy grande y que lo público sí no puede estar medido porque entonces Quintero lo hizo mal, entonces el otro lo va a hacer bien. Eso sí es muy charro y eso es de, pues, O yo creo que, concejales que cogen un bate, exacto, ¿cierto? O sea, una pues, persona que está en una esfera pública, en un país que ha sido históricamente violento y una ciudad que fue la más violenta del mundo, cree que es inteligente coger un bate, no, pues, ¿cierto? ahí no hay Y, inteligencia, es que eso, y el pero bate de el, ese diálogo, ¿no? Y acaban de hablar de la JEP de una señora perdonando a quien cometió el homicidio de su familiar. El diálogo es sentarse a hablar. Ese señor es un impresentable. Yo no creo sí, que haya... total. Y representa una... Y Pero sabes que lo conozco representa... personalmente. Es un síntoma de una sociedad que piensa así. Y eso es un problema. Es decir, una sociedad que el Sí, porque diálogo el bate es piensa... el símbolo, pero No, y el diálogo es un es un bate. O arma. sea, el bate dice diálogo como impreso o algo así. Pues estás armándote. O sea, el diálogo es estar, o sea, con lo que dice Ana Arendt, la violencia empieza cuando determina la política. Es que la política es la mediación de las fuerzas contrarias, pero sin violencia, sin ataques. Venga, Claro. mediemos. Claro, Ana Arendt, ¿qué está diciendo? No saque un bate como símbolo, estás haciendo un troglodita un poco. Santi, yo pues ahorita te hacía una crítica con respecto al fenómeno Cepeda y yo te decía, es que a mí no me gusta de Cepeda que no confronta y no es capaz de hacer lo que estamos haciendo acá y es confrontando ideas muy diferentes, tratando de sacar conocimiento mutuo. Bien, Entonces es una persona que se esconde, que no, que coge un papelito acá, ¿cierto? Y lee con una voz que edita, ¿cierto? Entonces seguramente hay alguien que le está escribiendo el discurso y la gente enardecida aplaude porque lo que está diciendo ahí es que está atacando el otro bando al que ellos odian. bien. Entonces, como que ese nivel intelectual, él dice, no, es que me están atacando, pero pues y vos y yo que somos personas educadas en la comunicación, sabemos que el que no está dispuesto a conversar sobre un tema es por lo general por dos cosas, o porque teme que sus argumentos sean debatidos y sea ridiculizado, o no tiene la capacidad para conversar con otra persona que tiene argumentos. Bien. Entonces, sin glorificar ningún político que esté compitiendo con él, ¿cierto? Pero yo sí creo que eso es un mal síntoma porque vamos a tener una persona que literalmente va a tener papelitos, ¿cierto? Y que le van a estar diciendo qué tiene que hacer, porque si no es capaz de dar un discurso, pues menos va a ser capaz de gobernar pues teóricamente, Bien. porque no sé qué pase realmente, no sé si las razones realmente cuáles son, pero yo sí personalmente no creo en la gente que no es capaz de argumentar. Bien, yo creo que tenemos ahí pues un contraste entre Petro, que es un gran orador de la plaza pública, de su generación, de Sí, la sí, sí. tradición, de la guerrilla, del M-19. Un Cepeda, enardecedor sí, también. también una vez se desfasa un montón, se Sí, le cae la total. cadena y es un loco. Sí, A sí, mí me sí. cae bien Petro por eso. Yo Ajá.
te digo, voy a votar por Cepeda Ok. claramente, como No, lo y que eso, te y decía, eso a mí, y eso a mí me parece fantástico. lo que te decía, con las contradicciones que eso tenga, voté por el pacto Sí. histórico con las contradicciones, que hay una lista Ajá. cerrada que es peligrosa. No obstante, yo sí creo como en lo realpolitik, es decir, es el pacto histórico en este momento representa como la medida de país que yo creo que puede funcionar y que no es un asunto mágico, que no es esto se va a solucionar, o sea, se va a arreglar el país en estos 4 años y Ajá. Cepeda llegase a ganar, no va a pasar, pero con el balance de Petro me parece bueno. Claramente hay que aceptar, es un gobierno que tiene casos de corrupción importantes y que no, como creo que en gobiernos anteriores, se oculta y se oculta y se oculta y se oculta. Muy graves, igual de graves también, pero creo que se han hecho cosas interesantes y creo que por eso, digamos que el performance de Cepeda me parece secundario. Yo hace poco le escuché la conversación con Daniel Coronel, que le hizo una entrevista larga, que la pueden escuchar, que es interesante, y creo que hay ahí una riqueza. Es decir, estamos ante Sí. una persona que, si bien no ha gobernado, Ujú. digamos, ha estado en el Consejo, ha estado en el Senado, es que en el Consejo, ha estado en el Senado, creo que puede hacerlo bien en la medida en que también es bien contrastado con Petro, ¿cierto? Es una persona que se demora para tomar sus decisiones, es una persona que creo que racionalmente tiene una historia de prácticas políticas que me parecen interesantes, un tipo impecable. Ujú. Pues creo que el enemigo como Uribe es una estrategia electoral, pero es un tipo creo sensible, Y ambos se sensato. nutrieron de la estrategia Sí, del enemigo. de... Mira, Santiago, pues yo sí, desde la sinceridad, yo no voy a votar por Cepeda, ¿cierto? Tampoco me gusta una persona como Abelardo, ¿cierto? Ajá. Que me parece, pues, o sea, a mí energéticamente yo siento que es una persona con las ideas correctas, ¿cierto? En algunos casos ideas correctas en las que yo, Ajá. digamos que, pero siento que no, o sea, no es una persona que francamente a mí me genere como la sensación de tranquilidad, ¿cierto? Yo tengo una postura muy clara y la tengo desde los 20. A mí me han gustado personajes como Fajardo, ¿cierto? Que ya hoy siento que ha hecho cosas estratégicamente muy desde el egocentrismo, desde no unirse, porque Ujú. yo soy demasiado bueno y eso, ¿cierto? Yo le critico eso a él. Pero a la gente que crea en la educación y que crea que la política es de poner, por ejemplo, a gente como vos, ¿cierto? Hablando de las cosas que sabe y a gente como yo haciendo cosas que sabe, ¿cierto? Yo creo que es más loable eso que simplemente entrar como en una carrera discursiva. Y lo que yo sí le critico mucho al gobierno actual es que ha puesto gente demasiado mediocre, Sí, sí, de ¿cierto? acuerdo. Y hay una agenda, digamos que narrativa, demasiado como... es demasiado utópica. Ajá. Y ponen personas de 26 años a ser ministros, ¿cierto? Ahorita hablábamos del fenómeno de Susana Boreal, que pues como que argumentamos los dos que es la gran decepción, ¿cierto? Porque era una persona que pintaba muy bonito, pero realmente en ejecución cero, ¿cierto? Y el gran parte del gobierno se nutrió de eso. Entonces, por ejemplo, eso sí yo lo critico desde los argumentos, Bien. pero la parte política al final, yo creo que yo ya me cansé de entrar como en un bando, porque cada que yo defiendo a alguien, resulta que me sale una vaina Ajá. horrible. Yo digo, yo no creo en eso. Entonces yo Claro. hoy creo más en la sensatez Bien. y en hacer las cosas de acuerdo a sus ideales y hacer un juego limpio democrático. Sí, yo creo que es importante que expresar, como lo que te decía ahora también antes, era como que es muy mal visto ser de izquierda en Antioquia. ¿Cuál es el problema, no? ¿Cuál es el Como somos problema? distintos, ¿Cuál es el problema? podemos conversar, conversemos, Total. podemos, yo me Álvaro lanzo Uribe al era agua, o muy sea, fanático de creo que Carlos Gaviria, es muy fácil, sí, claro, y Carlos Gaviria era un eh, gran intelectual y gran bueno, y intelectual. también pues, militó en el Polo Democrático y pues el Sí, Pacto total. Histórico creo que le hereda a él muchas cosas. El asunto es, yo creo que necesitamos estas discusiones, abrir, hablar con el diferente y no decir simplemente que sea lo que sea. Pues como no anularlo tan fácilmente. Y anular va desde la oralidad hasta el trabajo. Nos da mucho miedo hablar de política. Creo que eso tendría que transformarse y por Y eso nos creo que... enemistamos, nos Exacto, enemistamos porque vos vas a votar por Cepeda o yo voy a votar por no sé exacto. quién y nos enemistamos por eso. Vos vas a votar por quién vas a votar. Mira, o sea, yo a pesar de que estoy muy como decepcionado de Fajardo, yo voy a votar por él Bien, porque yo creo que es mi postura y yo estratégicamente, yo sé que lo que yo haga no va a mover sí. como el resultado, Ajá. ¿cierto?
pero yo sí soy una persona que dice que piensa, habla y actúa lo más alineado posible porque somos seres imperfectos. Bien. Entonces, como que yo no voy a seguir en el juego, ¿cierto? Y ya en segunda vuelta voy a hacer un análisis de cuál es la persona que se alinea más con las cosas que yo pienso y por eso voy a votar, Bien. ¿cierto? Pero la verdad es que No, y sobre todo yo en me un voy a creer a contexto- mí mismo porque esto es un proceso educativo, Sensei es un proceso educativo y la única persona que yo he visto en Medellín que ha hablado siempre de educación es Fajardo. Entonces, como que yo voy a ser fiel a mis Bien. principios y, por ejemplo, o sea, creo que hoy en día ridiculizan más a una persona que vaya a votar por Sergio que a una persona que vaya a votar por Bien. Cepeda en Antioquia, ¿cierto? No, y- Pero yo no me importa porque igual es mi acto de honestidad y de sensatez desde lo que yo creo. Bien. Entonces, Excelente. y también como que eso de no decir por quién va a votar también me Sí. parece insensato. Sí, sí, pues, ¿cierto? y quedar bien con todo el mundo es quedar mal, pues yo creo. Total. Y también asumir que uno, pues, que votar por alguien es también asumir los errores de esa otra persona y se asumen, pues, ¿cuál es el lío, no? Como, hey, asumimos los errores de Petro y seguimos con este gobierno. Para mí, sí, ese es el camino, para Sí, mí. total. Con unos argumentos, con también unas formas del afecto, con una mirada histórica. Pero a mí me parece que una persona que no se comprometa políticamente en un contexto como el nuestro sí está dejando, pues que alguien que se perciba político me parece que es complejo Mira, y esa en es un una país frase un país donde la mitad de la gente no vota. y es una frase del Tigre que no me siento nada Tigre identificado Falcao. con él. Tigre Falcao, El Tigre Falcao Castillo. posiblemente hubiera podido decir esa frase porque Está es una bien. frase muy... Pero si no te metes con la política se mete contigo. Claro. Y bueno, y la dijo este personaje, ¿cierto? Pero es real. Sí, sí, Es sí, real. eso suena Churchill, eso suena, pues, Sí, es que total. la política te toca la puerta. Pues, Sí, es sí, un sí. mundo político. Las relaciones de poder están en todas las cosas, en el precio del pan, en que te quitan la electricidad, en que no tienes calles asfaltadas. Eso es política. Hay que... Recuerdo un amigo, pues una persona que admiro mucho, un empresario muy grande que decía, Juan, no, yo a los 20 y pico años que yo le decía que soy apolítico y me pegó prácticamente un calvazo y me dijo, Juan, o sea, no digas eso, decir que no sos militante de un partido. Exacto, eso es muy distinto. Pero vos sos más político que cualquiera porque es imposible coexistir sin la política y desde ahí como que me curó Bien. pues como esa Tenemos un ignorancia, cuerpo, me curó un poquito la ignorancia. Somos un cuerpo, eso ya está relacionado, o sea, somos hombres, mujeres, venimos de un lugar, eso ya se relaciona políticamente con los otros y con la otredad, entonces, pues es imposible Exacto. no ser político y Exacto. eso es creo que una cosa que habría que discutir más. Listo.